La cena familiar estaba llena de risas forzadas y miradas furtivas. El olor a pollo asado y puré de patatas impregnaba la habitación, pero nada de eso podía ahogar la tensión que palpitaba en el aire. Mientras mi madre, María, servía la comida con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, yo no podía evitar sentirme atrapada en un juego que no había elegido. La mesa, decorada con flores frescas que ella había elegido meticulosamente, parecía un escenario en el que todos jugaban su papel, excepto yo. La presión de ser la hija perfecta se sentía como un abrigo pesado que no podía quitarme. Cuando se presentó el regalo, una caja envuelta con papel brillante, mi corazón dio un vuelco. «Es para ti, Lily», dijo mi madre, su voz llena de expectativas. Al abrirlo, encontré un collar delicado que había sido de ella, un símbolo de lo que ella creía que debía ser. Elegante, obediente, siempre a la altura de sus estándares. La mirada de aprobación que esperaba de ella nunca llegó, y en su lugar, sentí un nudo en el estómago. La confusión y la inseguridad se apoderaron de mí. ¿Es esto lo que se espera de mí?, me pregunté, mientras trataba de sonreír y ocultar mi desilusión. La conversación durante la cena giró en torno a mis planes futuros, un tema que siempre había sido un campo minado. «Lily, ¿cuándo vas a considerar un trabajo más estable?», preguntó un tío, y las risas se desvanecieron, dejando lugar a un silencio incómodo. Las miradas se dirigieron hacia mí, y el peso de sus expectativas me aplastaba. Mi mente divagaba, recordando las veces que había querido compartir mis verdaderos sueños, pero la voz de mi madre resonaba en mi cabeza. «No decepciones a la familia». Ese mantra se repetía, como un eco que nunca me dejaba en paz. Al final de la cena, la tensión se sentía palpable. La charla se desvaneció y la risa se tornó en murmullos nerviosos. Me quedé sentada un momento, observando a todos, sintiéndome como un extraño en mi propia vida. Reflexioné sobre la dirección que estaba tomando mi vida, cuestionando si alguna vez podría liberarme de las cadenas invisibles que me amarraban a las expectativas de mi madre. La confusión se convirtió en una oleada de determinación. Sabía que tenía que encontrar mi propio camino, pero el miedo a decepcionarla me mantenía paralizada. El espejo del baño reflejaba mi rostro, pálido y cansado, mientras las luces fluorescentes parpadeaban con un zumbido constante. El aire era frío, y el aroma a jabón mezclado con desinfectante me recordaba la presión que sentía cada vez que debía enfrentar a mi madre. Las paredes estaban adornadas con fotos familiares, momentos congelados en el tiempo, donde la sonrisa de mi madre parecía genuina. Sin embargo, la tensión que siempre había estado presente en nuestras vidas era palpable, incluso en esos recuerdos. Me pasé una mano por el cabello, intentando calmar los nervios que me recorrían el cuerpo. Recordé la última cena familiar, donde la risa se convirtió en un eco distante. Las preguntas de mi madre sobre mis planes para el futuro resonaban en mi mente, cada una más aguda que la anterior. ¿Por qué no puedes simplemente hacer lo que se espera de ti? Esa frase se repetía en mi cabeza como un mantra, y el simple hecho de recordarla me llenaba de frustración. Era como si estuviera atrapada en un ciclo interminable de expectativas y decepciones. Mis manos temblaban ligeramente mientras pensaba en cómo podría confrontarla. ¿Qué pasaría si finalmente decidía hablar? La idea de enfrentarla me aterraba, pero también me llenaba de una extraña emoción. Salí del baño y me dirigí a la sala de estar, donde el bullicio de la conversación y las risas se mezclaban con el sonido del televisor. Mi madre estaba sentada en su lugar habitual, con una postura que irradiaba autoridad. A su lado, la decoración de la sala, con sus colores cálidos y acogedores, contrastaba con la frialdad que sentía en mi interior. Las fotos familiares estaban enmarcadas en la pared, cada una contando una historia, pero todas parecían ocultar el mismo secreto, la búsqueda de la perfección. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a ella. «Mamá, necesitamos hablar sobre lo que esperas de mí», logré decir, sintiendo que cada palabra era un desafío. Ella me miró sorprendida, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. La tensión en el aire era densa, como si todo el mundo a nuestro alrededor hubiera desaparecido. Mi voz tembló un poco, pero la determinación crecía dentro de mí. No podía seguir viviendo bajo su sombra. Tenía que encontrar mi propia voz, aunque eso significara enfrentar la desaprobación.
Esa confrontación era el primer paso hacia la libertad que tanto anhelaba. El parque estaba lleno de vida, el sol brillaba intensamente y las risas de los niños se mezclaban con el canto de los pájaros. Sin embargo, a medida que caminaba por el sendero cubierto de hojas secas, sentía como si la luz del sol no pudiera penetrar el nublado de mi corazón. Me senté en un banco, observando a los demás, mientras el viento acariciaba mi rostro, recordándome que aún existía un mundo más allá de las exigencias de mi madre. Pero ese mismo aire fresco parecía llevar consigo un aroma a decepción, una fragancia que se había vuelto familiar. ¿Cómo puedes permitir que esto continúe, Lily?, me pregunté a mí misma. Las palabras de Sofía resonaban en mi mente, inquietantes y persuasivas. Ella había insistido en que necesitaba poner límites, que la relación con mi madre no era saludable. No puedes seguir siendo la hija perfecta que nunca has sido, había dicho, su voz llena de emoción. Mientras recordaba su tono de preocupación, una parte de mí deseaba gritar la verdad, pero el miedo se apoderaba de mi voz. ¿Y si desataba el caos? De repente, el sonido del teléfono vibrando en mi bolso me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje de Javier, mi pareja, preguntando cómo me sentía. Le respondí con una simple bien, aunque la verdad era que me sentía como si estuviera atrapada en una telaraña de expectativas. La incertidumbre me oprimía, y la idea de enfrentar a mi madre estaba empezando a parecerme una batalla perdida. Las imágenes de nuestra última conversación fluyeron en mi mente como una película desgastada. La cena familiar había sido un desastre. Cada comentario de mi madre se sentía como una puñalada. ¿Por qué no te esfuerzas más en tu trabajo?, había preguntado, su tono impregnado de desdén. La risa forzada de mis hermanos era un eco distante mientras yo trataba de contener las lágrimas. Ahora, al recordar su mirada crítica, se me encogía el estómago. No puedo seguir así, murmuré para mí misma, sintiendo que la determinación comenzaba a brotar de lo más profundo de mi ser. Sabía que debía encontrar una forma de confrontar a mi madre, pero la pregunta era, ¿cómo podía hacerlo sin romper el frágil hilo que aún unía nuestra relación? La sensación de traición se mezclaba con el deseo de libertad, convirtiendo cada pensamiento en una batalla interna. Mientras me perdía en mis pensamientos, vi a una madre y su hija jugando a unos metros de distancia. La risa de la niña resonaba como un eco de lo que alguna vez había sido mi infancia, un tiempo donde las expectativas no dictaban mi valor. Sentí una punzada de nostalgia, seguida de un profundo anhelo por una conexión genuina. No puedo ser la hija perfecta, repetí, esta vez con más firmeza. Una oleada de determinación fluyó a través de mí. Debía liberarme de la presión, de las cadenas invisibles que mi madre había forjado. La conversación con Sofía me había hecho reflexionar sobre lo que realmente quería. La paz en mi relación con mi madre era esencial, pero eso no significaba que debía sacrificar mi identidad en el proceso. Decidí que era hora de actuar. Con cada respiración, la tensión en mi pecho se convertía en un rugido de resolución. No podía permitir que el miedo me detuviera. La lucha por mi voz comenzaba aquí, en este parque, bajo el cielo abierto. Mientras me levantaba del banco, sentí que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, uno donde finalmente podría ser yo misma, sin las sombras de las expectativas de mi madre pesando sobre mis hombros. La tarde se había vuelto oscura y pesada en el rooftop, donde el viento soplaba con fuerza, trayendo consigo una mezcla de olores de la ciudad. Las luces intermitentes de los edificios a mi alrededor parecían parpadear en un lento lamento, al igual que mi corazón, que latía con desesperación. Me encontré sola, contemplando el horizonte, mientras las palabras de mi madre resonaban en mi mente como eco de un pasado que no podía dejar atrás. La presión de sus expectativas se sentía como una cadena de acero, cada eslabón una mentira que había aprendido a aceptar. Mientras miraba a la distancia, recordé momentos en los que había intentado ser quien ella quería que fuera, cada intento un reflejo de mi deseo de complacerla. Pero hoy la angustia se convirtió en una chispa de esperanza. La conversación con Javier y Sofía había dejado una huella en mi mente. Habían discutido mi futuro, y con cada palabra que intercambiábamos, la posibilidad de liberarme de la influencia de mi madre se tornaba más real. No puedes seguir así, Lily.
Tienes que encontrar tu propia voz, había dicho Sofía, su mirada intensa y llena de convicción. Sus palabras resonaban en mí mientras luchaba con la idea de que, por primera vez, podía elegir mi propio camino. Sin embargo, el miedo a decepcionar a mi madre seguía siendo un obstáculo. Temía que al dejar de ser la hija perfecta, perdería su amor. El nudo en mi estómago se apretaba con cada pensamiento, cada posible decisión que podía tomar. El sonido de pasos acercándose me sacó de mi ensueño. Javier apareció, su expresión seria, pero sus ojos reflejaban apoyo. Lily, tienes que decirle a tu madre que no puedes seguir así. No puedes dejar que sus expectativas te definan, me instó, mientras el viento jugaba con su cabello. Su mano se posó suavemente sobre mi hombro, y sentí una oleada de calidez en medio de la tormenta emocional que me rodeaba. ¿Y si la decepciono?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La idea de enfrentar a mi madre me aterraba más que cualquier otra cosa. La decepción en su rostro sería un golpe devastador. Pero Javier, con su mirada firme, me recordó que no estaba sola. Tú eres más que su hija. Eres Lily, y tienes derecho a ser tú misma, repitió, como si sus palabras pudieran romper las cadenas que me ataban. Mientras la noche caía, decidí que no podía seguir viviendo en este limbo. La lucha por mi independencia se había vuelto más intensa, y cada día que pasaba sin hacer algo al respecto me dejaba más exhausta. La idea de la venganza se desvanecía, reemplazada por un deseo más profundo, la búsqueda de mi propia identidad. Era hora de enfrentar a mi madre y decirle lo que realmente sentía. El camino se vería difícil, pero esa noche en el rooftop, la esperanza comenzaba a florecer en mi corazón. Con el viento como testigo, tomé una decisión. Liberarme de las expectativas que me habían mantenido cautiva durante tanto tiempo. La oscuridad de la noche parecía un símbolo de mi lucha, pero también de mi renacimiento. Estaba lista para dar el primer paso hacia un futuro en el que pudiera ser verdaderamente yo misma. El café tenía un aroma cálido y acogedor, pero a medida que me senté en una de las pequeñas mesas, la tensión en mi pecho se sentía como una sombra oscura que opacaba el ambiente. Javier y Sofía llegaron poco después, sus rostros reflejaban preocupación, pero también una chispa de esperanza. La luz que entraba por la ventana iluminaba sus rasgos, creando un contraste con la incertidumbre que se aferraba a mí. En ese momento, sabía que debía abrirme, pero el miedo a ser herida nuevamente me mantenía cautelosa. Lily, necesitamos hablar sobre lo que ocurrió con tu madre, dijo Javier, su voz suave pero firme. Sentí un nudo apretarse en mi estómago. La idea de discutir a María, mi madre, era como abrir una herida reciente. No quiero que esto se convierta en otra batalla, respondí, mientras jugueteaba nerviosamente con el borde de la taza de café. La textura del cerámico era fría, un recordatorio de la distancia que aún existía entre nosotras. Sofía, siempre la defensora, intervino. Entiendo que es difícil, pero quizás deberías intentar encontrar un terreno común. Ella también tiene miedo de perderte, aunque no lo demuestre. Su voz era tranquilizadora, pero las palabras de mi madre resonaban en mi mente, recordándome que las intenciones de María siempre estaban envueltas en manipulación. ¿Y si ella no quiere cambiar?, pregunté, una mezcla de frustración y esperanza en mi voz. Javier me miró con una intensidad que me hizo sentir vista de verdad. No lo sabrás a menos que lo intentes. No puedes controlar lo que ella dice, pero sí cómo reaccionas tú. Este es tu momento para establecer límites. Su mirada era una mezcla de confianza y desafío, y aunque me sentía vulnerable, una chispa de determinación comenzó a encenderse en mi interior. La idea de confrontar a mi madre de nuevo me llenaba de temor, pero también de un deseo ardiente de libertad. Esa tarde, decidí que debía hacer un esfuerzo real por encontrar la paz. La idea de reconciliación era aterradora, pero también liberadora. Mientras me preparaba para la conversación, recordé las palabras de mi madre en la cena anterior, su tono crítico y despectivo. Tomé una respiración profunda, sintiendo el aire fresco que entraba por la ventana como un símbolo de renovación. Esta vez, seré yo quien establezca el tono, murmuré para mí misma, mientras me miraba en el espejo. La imagen que vi reflejaba un nuevo propósito. La casa familiar se sentía diferente al llegar, el aire estaba cargado de una tensión palpable. María estaba en la cocina, y el aroma de algo que se cocinaba llenaba el espacio,
pero no era suficiente para ocultar el desasosiego que me invadía. Con cada paso que daba hacia la sala, mi corazón latía con más fuerza, como si supiera que este momento podría cambiar todo. Al entrar, la vi de espaldas, con su cabello perfectamente peinado, y de repente me sentí pequeña de nuevo. «Mamá, necesitamos hablar», dije con una voz que intentaba sonar firme, aunque temblaba ligeramente. Ella se giró, y por un instante vi la sorpresa en su rostro, seguida de la defensiva habitual. «¿Sobre qué?», preguntó, cruzando los brazos. Su postura era un muro erguido, y eso solo aumentó mi determinación. «Sobre nosotros, sobre cómo hemos estado separados». Las palabras fluyeron de mis labios, cargadas de emoción y un deseo genuino de encontrar un camino hacia adelante. El silencio en la casa era ensordecedor, cargado de una tensión palpable que cortaba el aire como un cuchillo afilado. Las sombras de la tarde se filtraban a través de las cortinas, creando un ambiente casi irreal. Me encontraba en la sala de estar, el lugar que había sido testigo de tantas discusiones, y donde cada objeto parecía tener vida propia, recordando los momentos de dolor y frustración. La luz tenue iluminaba los rostros de las fotografías familiares en la pared, pero en ese instante, esas sonrisas parecían burlarse de mí. Respiré hondo, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Mi corazón latía con fuerza, golpeando en mi pecho como un tambor de guerra. Las palabras que había ensayado en mi mente resurgieron, pero cada una de ellas se sentía como un embiste contra una muralla invisible. Sabía que debía cerrar este capítulo con mi madre, pero la incertidumbre de cómo reaccionaría ella me llenaba de ansiedad. «¿Y si no me entiende?», pensé, mientras las dudas comenzaban a invadir mi mente. La puerta se abrió de golpe y entró María, su mirada fría y calculadora se posó en mí. «¿Qué estás haciendo aquí, Lily?», preguntó, y su tono era un recordatorio punzante de nuestra historia compartida, como si los ecos de sus expectativas aún resonaran en la habitación. «Vine a hablar contigo», respondí, mi voz temblando ligeramente. Ella arqueó una ceja, su expresión mostrando un escepticismo que me hizo dudar de mis intenciones. «Hablar», repitió, como si la palabra estuviera cargada de incredulidad. Me sentí atrapada entre el deseo de ser escuchada y el miedo a su reacción. Sin embargo, sabía que esta era la oportunidad que había estado esperando. «No puedo seguir así, mamá. Necesito que reconozcas lo que me has hecho», sentencié, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que caía de la muralla que había construido a mi alrededor. El silencio se instaló entre nosotras, y en ese instante, las miradas se encontraron, cargadas de significado. La incredulidad se transformó lentamente en una mezcla de rabia y tristeza en su rostro. «Siempre he querido lo mejor para ti, Lily», replicó ella, pero su voz ya no tenía el poder de antes. En ese momento, comprendí que la lucha por mi identidad no solo era contra ella, sino también contra los fantasmas de la manipulación y el control que había vivido durante años. «Esto termina aquí», pensé, sintiendo que la resolución comenzaba a sustituir la incertidumbre que había dominado mi vida por tanto tiempo. Con cada palabra, sentía que un nuevo camino se abría ante mí, y aunque el miedo seguía presente, había algo más fuerte: la necesidad de ser libre. La decisión estaba tomada. No volvería a ser la hija que se somete a las expectativas ajenas. Lucharía por ser quien realmente soy. El aroma intenso del café llenaba el aire, mientras los tonos cálidos de la tarde caían sobre la pequeña mesa en la que me encontraba. Con un cuaderno abierto frente a mí, las páginas blancas parecían un lienzo en blanco, esperando las ideas que fluyeron de mi mente. Necesitaba un plan, algo que me permitiera recuperar mi voz y asegurarme de que mi madre escuchara lo que tenía que decir. Mis manos temblaban ligeramente al escribir, una mezcla de determinación y nerviosismo. La conversación con Laura aún resonaba en mi mente. Sus palabras sobre la liberación me daban fuerza, pero también me recordaban el peso de la traición que había soportado. Mientras esbozaba ideas en el cuaderno, recordé los momentos en que mi madre había desestimado mis sentimientos, como si nunca hubieran existido. Esa sensación de invisibilidad me impulsó a crear un camino que no solo desafiara su control, sino que también me liberara de la carga emocional que llevaba a cuestas. «¿Qué tal si escribo una carta?», murmuré para mí misma, sintiendo que la idea era un paso significativo hacia mi liberación.
La carta podría ser una forma de expresar lo que había guardado durante años, y al mismo tiempo, podría ser un medio para que mi madre comprendiera el dolor que había causado. Mientras la idea tomaba forma, el ruido del café se desvanecía, y me sumergí en mis pensamientos, cada palabra fluyendo como un río desbordante. Algunas personas a mi alrededor conversaban animadamente, pero yo estaba en mi propio mundo, un espacio donde la estrategia y la liberación se entrelazaban. De repente, el sonido de una silla arrastrándose me sacó de mi trance. Observé a una pareja que discutía en voz baja. Sus gestos agitados reflejaban una tensión que me resultaba familiar. La conexión entre sus palabras y mi situación era innegable. Todos llevamos nuestras batallas internas. Con el cuaderno frente a mí, comencé a anotar mis pensamientos. Quiero que reconozcas mi sufrimiento, que entiendas que tus expectativas me han hecho daño. Escribí con fervor, cada palabra cargada de emoción. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero esta vez, no era solo miedo, era un latido de esperanza. La idea de que mi voz finalmente pudiera ser escuchada encendió una chispa dentro de mí. Al finalizar la página, cerré el cuaderno con un golpe suave. La determinación se apoderó de mí, sabía que debía prepararme para el clímax que se acercaba. La confrontación final no sería solo un desafío, sino un acto de liberación, y estaba decidida a que mi madre entendiera el impacto de sus acciones. Mientras salía del café, el aire fresco me recibió como un nuevo comienzo. El cielo, despejado y abierto, parecía prometer posibilidades infinitas. Era hora de enfrentar mis demonios, y estaba lista para luchar por mi voz, por mi libertad. No permitiría que la sombra de mi madre opacara mi luz. Esta vez sería yo quien definiera mi camino. La casa familiar estaba bañada en una luz tenue, las sombras danzaban en las paredes, como si anticiparan la tormenta que estaba a punto de estallar. Mis manos sudaban mientras me acercaba a la sala de estar. El suelo de madera crujía bajo mis pies, un sonido que resonaba como un latido en mi pecho. El aire estaba impregnado de un olor a limpieza excesiva, un intento de mi madre por mantener las apariencias, pero nada podía ocultar la tensión que flotaba entre nosotras. Al entrar, vi a mi madre sentada en el sofá, su figura erguida y expectante, como si esperara el regreso de su hija obediente. Esa imagen me llenó de una rabia contenida que ardía en mi interior. ¿Por qué no puedes simplemente ser la hija que siempre quise?, me preguntó, su voz temblando ligeramente. Su tono era una mezcla de preocupación y reproche, y en ese instante, la ira que había acumulado se desbordó. «Porque nunca he sido lo que tú querías, mamá», respondí, mi voz resonando con una firmeza que me sorprendió. El silencio que siguió fue ensordecedor, y el aire se volvió denso, como si cada palabra pronunciada hubiera cortado el lazo que nos unía. Su mirada se endureció, pero en sus ojos vi una chispa de sorpresa, una pequeña rendija de duda que se abría entre el amor y el control. Recordé todos esos años de sacrificios y expectativas, cada vez que había sentido que mi voz se ahogaba en su rencor. No puedo seguir viviendo así, bajo el peso de tus expectativas y tus manipulaciones, continué, sintiendo una mezcla de miedo y liberación. El eco de mis palabras llenó el espacio, resonando con la verdad que había reprimido durante tanto tiempo. La verdad era un arma afilada, y ahora la utilizaba sin reserva. Ella me miraba, su expresión oscilando entre la incredulidad y la ira. «Así es como me pagas, después de todo lo que he hecho por ti». Su voz se alzó, pero ya no me intimidaba. Cada palabra que decía era como un eco de sus antiguas manipulaciones, y ahora, con cada respuesta que daba, sentía que el control sobre mi vida se desvanecía. «No es un pago, es un grito de libertad», le respondí, sintiendo que cada sílaba era un paso hacia mi emancipación. La habitación se llenó de una energía electrizante, y aunque el miedo corría por mis venas, una nueva fuerza brotaba desde dentro de mí. Esta confrontación era más que una simple discusión, era la batalla por mi identidad, un enfrentamiento que había estado esperando durante años. Con cada palabra que intercambiábamos, la atmósfera se tornaba más tensa, como si el aire estuviera cargado de electricidad. La rabia y el amor se entrelazaban en un baile peligroso, y en mi interior, una voz susurraba que finalmente estaba tomando las riendas de mi vida. Cuando su rostro se tornó pálido, supe que había traspasado un límite.
Las lágrimas comenzaron a asomarse en sus ojos, pero no eran de tristeza. Era la fragilidad de una madre que se veía despojada de su control. Esta es mi vida, y tengo derecho a vivirla como yo elija, dije, una determinación renovada en mi voz. En ese momento, comprendí que la lucha no solo era por mí, sino también por todas las veces que había permitido que las expectativas de otros definieran mi existencia. El silencio se volvió pesado, y en la penumbra de la sala, el eco de mis palabras resonaba como un canto de libertad. Mientras nos mirábamos fijamente, un torrente de emociones invadió el espacio. Sabía que esta confrontación marcaría un antes y un después en nuestras vidas, y aunque el futuro era incierto, por fin había tomado la decisión de liberarme de las cadenas que me mantenían prisionera. El camino hacia la paz comenzaba aquí, en este tenso enfrentamiento donde las verdades ocultas salían a la luz. El desenlace de esta batalla no solo definiría mi relación con ella, sino también mi propia identidad, y estaba lista para enfrentar las consecuencias, cualquiera que fueran. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, mientras caminaba por las calles de la ciudad, sintiéndome más ligera que nunca. La brisa suave acariciaba mi rostro, llevando consigo los ecos de la confrontación que había tenido con mi madre. Cada paso que daba resonaba en mi mente como un pequeño triunfo, un recordatorio de que había reclamado mi voz. La tensión que había llevado durante tanto tiempo se disipaba lentamente, como la niebla al amanecer. Recordaba las palabras que había pronunciado con tanto fervor. No puedo seguir viviendo bajo tu sombra. Esa declaración había sido un hito, no solo en mi relación con mi madre, sino también en mi viaje hacia la autodefinición. La batalla interna que había librado se sentía como una tormenta que finalmente había dado paso a la calma. A medida que avanzaba, la ciudad parecía cobrar vida a mi alrededor. El murmullo de las conversaciones y el sonido de los coches se mezclaban en una sinfonía que me hacía sentir parte de algo más grande. Al llegar a un café, decidí entrar. La calidez del lugar me envolvió, y el aroma a café recién hecho era un bálsamo para mi alma. Busqué una mesa en la esquina, donde podía observar a la gente pasar, cada una con sus propias historias, luchas y victorias. Mientras esperaba mi bebida, reflexioné sobre el peso que había levantado de mis hombros. La justicia no siempre se presentaba de la manera que uno espera, pero había encontrado una forma de liberar mi corazón de la culpa y el resentimiento. Cuando mi café llegó, tomé un sorbo y sonreí para mí misma. La calidez del líquido me reconfortó, y sentí que cada sorbo era un paso hacia la sanación. Había aprendido que la paz no se encontraba en la ausencia de conflictos, sino en la aceptación de mis propias emociones y decisiones. La vida continuaba, y aunque sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, me sentía preparada para enfrentarlo. Mientras miraba por la ventana, vi a un grupo de amigos riendo y disfrutando de la tarde. En ese momento, comprendí que la verdadera libertad venía de abrazar mi identidad sin miedo. Había dejado atrás las expectativas de mi madre, y en su lugar, había sembrado las semillas de mi propia felicidad. Con un nuevo sentido de propósito, decidí que compartiría mi historia, no solo como un acto de sanación personal, sino también como un faro para aquellos que pudieran estar luchando con sus propias sombras. El epílogo de mi historia estaba a punto de comenzar, y aunque el futuro era incierto, me sentía lista para escribirlo a mi manera, sin el peso de las expectativas ajenas. La vida era un lienzo en blanco, y ahora tenía el coraje de trazar mis propios caminos. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas del café, proyectando sombras cálidas sobre las mesas de madera desgastada. Me senté con una taza de café humeante frente a mí. El aroma envolvente me recordaba que había encontrado un nuevo camino, uno que prometía paz. Mientras miraba por la ventana, las hojas de los árboles danzaban suavemente con la brisa, como si celebraran mi decisión de dejar atrás el peso de la venganza. Reflexioné sobre las batallas que había librado, tanto internas como externas, y sentí que cada cicatriz era un recordatorio de mi fortaleza y mi capacidad de resiliencia. Recordé el día en que finalmente decidí enfrentar a mi madre. El eco de nuestras palabras todavía resonaba en mi mente. En aquel momento, había comprendido que la lucha no solo era por justicia, sino por mi libertad para ser quien realmente soy.
La tormenta emocional que había atravesado me había transformado, y ahora podía ver con claridad lo que realmente importaba. El perdón no era un signo de debilidad, sino una forma de liberación, un acto de amor hacia mí misma. Mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, comprendí que mi historia podría inspirar a otros a enfrentar sus propias luchas. Quería compartir mi viaje, mis dudas y mis victorias, para que aquellos que se sintieran atrapados pudieran encontrar su camino hacia la libertad. Con una sonrisa en el rostro, tomé mi teléfono y empecé a escribir. La idea de comunicar mi experiencia me llenó de esperanza. Sabía que cada palabra contaría. Suscríbete al canal y activa la campanita. Resonó en mi mente como un mantra, una invitación a todos a unirse a este viaje de autodescubrimiento y sanación. La vida estaba llena de posibilidades, y estaba lista para abrazarlas con los brazos abiertos.